Prometo que esta clase es más entretenida que genética. Sí, me alegra. No es que yo estoy tan acostumbrada quizás como eso. Me gusta la inmunología, no sé dónde ponerlo. Envejecimiento, entonces, obviamente no es una enfermedad. Sin embargo, el proceso de envejecer Medio trae una serie de cambios celulares y moleculares que se asocian con un incremento del riesgo de enfermedad y de muerte. Entonces, por sí solo, el proceso de envejecimiento es un proceso hasta cierto punto fisiológico. Sin embargo, implica inherentemente un aumento en la susceptibilidad a la enfermedad. Podemos considerar el envejecimiento como una serie de cambios graduales que ocurren desde la maduración, desde el infante hasta el adulto y después al anciano, caracterizados por una pérdida progresiva de la capacidad de adaptación. Estos cambios generan, ¿no es cierto?, un deterioro fisiológico normal, que es evidente en la adultez media y mayor, y se expresa con una disminución en la capacidad basal y en la reserva funcional. Uno ve que las personas a medida que envejecen, ¿no es cierto?, se adaptan más difícilmente, tienen menos capacidad para realizar tareas, ¿cierto?, tienen menos reserva funcional. Todos ustedes han tenido seguramente abuelos o abuelas que están muy bien, autovalentes, hasta que, ¿cierto?, ocurre, por ejemplo, una infección o una fractura. Y uno ve cómo se deteriora la condición del paciente en base a un evento particular que 20 o 30 años antes no había tenido ninguna repercusión. A nivel celular no hablamos de envejecimiento, hablamos de senescencia. Y una célula senescente es una célula que perdió la capacidad de crecer y de reproducirse y tiene también una pérdida funcional. La pérdida de función es en teoría irreversible, en teoría, y termina con la muerte celular. Entonces, el envejecimiento a nivel celular o el equivalente celular del envejecimiento es el proceso de senescencia. La pregunta del millón y la pregunta que tenemos que tratar de hacernos durante la clase es necesario que envejezcamos? ¿Existe un imperativo biológico que nos haga que necesariamente todos debamos envejecer? Más allá del hecho que todas las generaciones de humanos antes de nosotros lo han hecho, digamos. ¿Ya? ¿Por qué les digo esto? Porque, por ejemplo, tenemos esta especie que es una hidra. La hidra es una especie del filum nidaria, son organismos muy simples, de simetría radial. Ojo, no tienen células posmitóticas. Ninguna célula posmitótica, de otras palabras, todas sus células se comportan como nuestros epitelios. Están constantemente en reproducción. ¿Ya? Tienen reproducción asexual, alcanzan la madurez en 5 a 10 días. Y cosa muy importante, se han observado por periodos de tiempo muy largos, 4 años. O sea, estos individuos alcanzan madurez en 5 días. Piensen lo que significa 4 años, ¿cierto?, en observación, en el equivalente humano. Si los humanos alcanzan la madurez, digamos, a los 20 años, consistiría en una, no sé, una observación de varios milenios de humanos, digamos, ¿no es cierto? Estos individuos no presentan senescencia. Sus células nunca se tornan senescentes. Sus células nunca entran, ¿no es cierto?, en esta fase en que dejan de reproducirse, ¿cierto?, pierden funcionalidad y mueren. Una característica particular es que la longitud de los telómeros, lo vamos a ver más adelante, se mantiene en estos individuos. Entonces, otra especie, Turritopsis stormi, una especie de medusa, nace con un pólipo maduro, tiene una forma de vida libre, con una medusita chiquitita ahí, madura, y algunas de estas medusas se mueren. Otras, sin embargo, regresan hacia una forma primitiva, vuelven a formar un pólipo, se reproducen de manera asexual y luego regeneran un individuo adulto nuevo. En otras palabras, estos individuos llegan a una edad adulta, un porcentaje muere
pero otro porcentaje involuciona hacia una forma infantil, se reproduce en forma sexual y vuelve a regenerar un individuo adulto. O sea, son individuos potencialmente inmortales. Y no son una excepción, digamos, las langostas viven en teoría, digamos, ¿ya? Porque la gran mayoría muere por shock térmico, ¿no es cierto? Producto de la captura humana, pero esencialmente una langosta, la que dieron el jumbo, digamos, puede vivir hasta 140 años perfectamente. ¿Ya? El cebaste saleustiano es un pescado común silvestre, ¿no es cierto? 200 años. Este mejillón islandico, 500 años. Y aquí tenemos al Pinus longeva, el Joshua Tree, 4.700 años. En otras palabras, cuando Pericles estaba decamando en la Acrópolis, habían Joshua Trees en Norteamérica naciendo. Entonces, esto de que hayan individuos que tengan lifespans muchísimo más largos que el humano, no es una excepción en el reino animal. Bien. El tiburón de Groenlandia, ¿no es cierto?, vive en promedio, lo que sabemos, entre 200 y 500 años. En otras palabras, habían tiburones de Groenlandia en este momento que vivieron en el tiempo de la Revolución Francesa. Y tenemos a Pando, que es una estructura clonal de este tipo de álamo, Populus tremoloides. Este bosque realmente es un solo individuo. Cada árbol es una copia clonal de un mismo individuo. 80.000 años. En otras palabras, Pando, este bosque, existía cuando se produjo la mega explosión del volcán en Toba, que causó una pequeña edad del hielo. Y si somos aún más exigentes, tenemos esta colonia de Posidonia oceánica en las Islas Baleares, mismo fenómeno de Pando, muchos representantes de un mismo individuo genético que tiene unos 100.000 años de vida. En otras palabras, esta colonia conoció a los neandertales. Entonces, como digo, el concepto es que nosotros como humanos tendemos a sentirnos la cúspide de la biología, ¿no es cierto? El predador más exitoso, claramente la sociedad más compleja, ¿no es cierto? Sin embargo, en términos de expectativas de vida, nuestra expectativa de vida palidece a la luz de otros ejemplos dentro del planeta. Entonces, la teoría es ¿por qué envejecemos? Y probablemente ambas visiones son igualmente correctas y complementarias. Existe indudablemente algún componente biológico que determina que nuestras células envejezcan, nuestras células entren en senescencia. Y también existe hasta algún punto una influencia del ambiente. Por lo tanto, también envejecemos en forma diferencial en respuesta al daño celular acumulado, en respuesta a la carga alostática que hemos ido acumulando durante nuestra vida. Revisemos la evidencia de envejecimiento programado. Una característica de nuestra organización química, ¿no es cierto?, son los telómeros. Los telómeros son secciones en los extremos de los cromosomas de DNA altamente repetitivos que sirven como especie de marcos de seguridad de corte, permitiendo que la elongación de estas estructuras evite la fusión de los extremos distales de los cromosomas y evite errores también en el corte del DNA. La elongación de los telómeros ocurre en la embriogénesis y en el establecimiento de las líneas terminales. Sin embargo, las células adultas normales carecen de actividad telomerasa. En otras palabras, no pueden reelongar los telómeros. Y en cada replicación celular, los telómeros se acortan. Existe un concepto que es el límite de Hayflick, que plantea que después de un número limitado de cortes, en otras palabras, un número limitado de replicaciones, los telómeros se acortan lo suficiente como para que se inhiba la reproducción celular
dado que seguir reproduciendo la célula, seguir replicando el DNA, implicaría la aparición de inestabilidad genética crítica y el establecimiento potencial de líneas potencialmente cancerígenas. Esta senescencia fisiológica, este límite incorporado de las células eucariontes, que plantea que se pueden reducir de solamente un número limitado de veces, parece ser una de las bases del envejecimiento fisiológico. Ahora, esto es cierto hasta cierto punto. Entonces tenemos, como digo, una consideración basal. Nuestras células se pueden dividir un número limitado de veces, las células que están en reproducción continua, médula ósea, ¿no es cierto?, células del epitelio, de los epitelios mucosos, etc. Y ese límite está determinado por el límite de Hayflick, que es la cantidad de veces, ¿no es cierto?, que la célula puede reproducirse antes que los telómeros se acorten lo suficiente como para inhibir la replicación. Y es cierto que las células adultas carecen hasta cierto punto de actividad telomerasa. Sin embargo, desde algo así como 2012 se empezaron a hacer algunos estudios para ver cuál es la relación entre un estilo de vida más saludable y la longitud de los telómeros. Este es uno de los primeros estudios que fue en pacientes de cáncer de próstata, año 2013, y se randomizó un grupo a una dieta rica en verduras, frutas, baja en grasa, ejercicio moderado, yoga, meditación, grupo de soporte, o sea, ya, todo bien, ¿no es cierto? Comían sano, hacían ejercicio, meditaban, tenían un grupo de soporte social, o sea, condición ideal. Y el otro grupo, estudiante de medicina, ¿no? O sea, estresados, comiendo más, comiendo poco, etc. Ambos grupos, ¿no es cierto?, al cabo de 5 años se compara la longitud de los telómeros. Pacientes que estaban en este grupo de intervención ideal, se incrementó la longitud de los telómeros. A diferencia del grupo de control de medicina, telómeros más cortos, 3% más cortos. ¿Ya? Esto no es un estudio aislado, y hay un metaanálisis que se publicó en 2022. Ustedes conocen los metaanálisis, ¿no es cierto? Y lo que vio fue combinar muchos estudios, y si bien no es totalmente categórico, parece haber bastante evidencia que favorece a que una intervención de dieta y ejercicio mejora la longitud de telómeros, o por lo menos retrasa su acortamiento, lo que podría asociarse a una senescencia celular disminuida y quizás un envejecimiento mejor. Pero ¿cómo en ese estudio como que se largaron si no había telomerasa? Por eso, probablemente no es que se alargue, sino que se acortan menos. Las células adultas en general no expresan mucha actividad telomerasa. ¿Bien? Finalmente, como dice compañera, probablemente lo que está haciendo una dieta saludable, ejercicio, ¿no es cierto?, un estrés menor, es desacelerar el acortamiento de los telómeros. Obviamente, bueno, la solución entonces uno podría decir es que lo que tenemos que hacer es reintroducir la actividad telomerasa a la célula, y dado que somos tan proclives a sacar o meter genes, ¿por qué no activar una telomerasa en células? Y cuando tiene un sentido no activar una telomerasa en células, ¿no es cierto? Porque cuando llegamos al límite de Hayflick, ¿no es cierto?, se produce este acortamiento crítico, esta inestabilidad del genoma activa una respuesta de senescencia que hace que esta célula salga del ciclo celular y muera habitualmente por una ruta apoptótica. Por el contrario, si yo activo, ¿no es cierto?, la actividad telomerasa, yo puedo inmortalizar efectivamente una línea celular. Sin embargo, la puedo tornar inadecuadamente inmortal. Y de hecho, las células cancerígenas expresan actividad telomerasa, lo que permite que se repliquen en forma indefinida, sin control, y probablemente es otra forma o otra ventaja evolutiva que tienen las células cancerígenas y que le permiten, ¿no es cierto?, proliferar en forma descontrolada y matar al individuo. Hasta un 90% de las células cancerígenas expresan telomerasa. Por lo tanto, la telomerasa podría ser usada como un biomarcador, tal como hablamos con PCL-XL, ¿no es cierto? Si tu tumor tiene un nivel mayor de telomerasa, sabemos que lamentablemente es un tumor que va a ser más agresivo. Pero también podría ser un blanco terapéutico. Si bloqueamos la actividad telomerasa, esto va a hacer que las células cancerígenas, después de cierto número de replicaciones, debieran entrar en un proceso apoptótico. Lamentablemente ya sabemos que las células cancerígenas han desarrollado estrategias para escapar de la apoptosis, así que probablemente lo único que conseguiríamos es generar más inestabilidad
en un tumor que ya tiene bastante inestabilidad cromosómica. Entonces el concepto es que tenemos ciertos determinantes biológicos que reducen nuestra capacidad de producir nuestras células de forma indefinida. Pero indudablemente hay un efecto también ambiental. Y este es el concepto de envejecimiento catastrófico, ¿ya? ¿Hasta qué punto factores externos pueden estar influyendo en cómo envejecer? Esta es una frase de Kurt Vonnegut, un autor americano, que decía que la vida no es forma de tratar a un animal, ni siquiera un ratón, ¿ya? Decía porque la vida invariablemente te termina matando. Y el concepto de envejecimiento catastrófico es esto. Nuestra vida, nuestro día a día, digamos, lleva una serie de noxas a nivel celular que a la larga nos termina matando. Veamos, por ejemplo, el efecto de la inflamación. En la clase del próximo miércoles vamos a revisar la inflamación, ¿ya? Pero sabemos que a medida que envejecemos, los niveles de mediadores inflamatorios circulantes se elevan. Aun cuando estos niveles están por debajo del rango que es clínicamente relevante, los pacientes de mayor edad suelen vivir con un estado inflamatorio basal elevado, ¿ya? Una especie de inflamación crónica de bajo grado. ¿De dónde? ¿Por qué se inflama una persona a medida que envejece? Probablemente por daño oxidativo y daño mitocondrial, probablemente por cambios en su sistema inmune y también por cambios en su sistema endocrino. Y esto ha llevado al concepto de inflammaging, que es simplemente la expresión, ¿no es cierto?, de esta inflamación crónica que acompaña muchas veces el proceso de envejecimiento. Producto de la acumulación de factores, especies reactivas de oxígeno, producto del estrés ambiental, producto de alteración de la petrostasis, producto de daño en macromoléculas, producto muy importante del daño en mitocondrias, se establece una condición de inflamación crónica, ¿no es cierto?, que está en la base de muchas de las enfermedades que vemos que acompañan al envejecimiento. En general, por ejemplo, nosotros decimos que la enfermedad cardiovascular, ¿no es cierto?, un factor de riesgo importante es el envejecimiento. Es raro que una persona de 20 años se muera de un infarto, no es raro que una persona de 70 años se muera de un infarto. Eso es porque probablemente la inflamación crónica facilita, por ejemplo, el depósito de colesterol en las placas, ¿no es cierto?, de atenoma, potenciando el desarrollo, ¿no es cierto?, del sustrato sobre el cual se instala una enfermedad cardiovascular. Las mitocondrias parecen ser centrales en este periodo, ¿ya?, dado que las mitocondrias, ¿no es cierto?, son zonas en las cuales normalmente estamos produciendo energía a expensas de una alta concentración de oxígeno. El oxígeno de la mitocondria sirve para recibir los electrones que llegan desapariados desde la cadena transportadora de electrones. Por lo tanto, ese oxígeno se va a transformar temporalmente en un anión superóxido, ¿cierto?, O2. Vamos a ver los detalles de la clase de estrés oxidativo, pero en general el oxígeno en superóxido es una especie altamente reactiva y el cuerpo ha desarrollado estrategias para lidiar con esta sustancia que puede, si no es controlada, atacar membranas, atacar el DNA, atacar el DNA mitocondrial también, atacar los lípidos, etc. ¿Ya? Por ejemplo, en combinación con agua, el anión superóxido genera peróxido de hidrógeno. Y los grupos que estén trabajando con peróxido de hidrógeno saben que el peróxido de hidrógeno es un inductor clásico de respuestas patológicas, como puede ser la apoptosis, ¿cierto? ¿Ya? Así que, obviamente, la mitocondria es fundamental que esté funcionando bien. Si la mitocondria no está funcionando bien, se generan más radicales libres, hay más daño celular, hay más daño apoptótico y obviamente los organismos empiezan a envejecer. El daño oxidativo es súper importante porque, si bien es cierto, una cierta cantidad de estrés oxidativo es necesario porque señaliza y le enseña, ¿no es cierto?, a la célula a enfrentarse a estos agentes, induciendo, por ejemplo, la expresión de enzimas antioxidantes. Cuando es excesivo, ¿no es cierto?, se producen daños estructurales celulares que llevan finalmente a la muerte celular. ¿Por qué es importante un nivel bajo de estrés oxidativo? Por el concepto de hormesis. ¿Alguno va a conocer el concepto de hormesis?
Hace muchísimos, muchísimos años en medicina, estamos hablando de, ¿no es cierto?, en el medioevo, existía esta idea media fantasiosa, nacida un poco de las ideas más bien mágicas, de que un veneno en condiciones suficientemente bajas podía de alguna forma protegerte contra la misma enfermedad que causaba. Entonces la gente usaba plomo en cantidades trazas para proteger contra la anemia. Una locura, digamos, en esta mirada. Sin embargo, había una cierta racionalidad en el tema. Por ejemplo, el ejercicio, ¿qué es lo que hace el ejercicio? El ejercicio induce, por un lado, una situación de carencia, que vamos a ver más adelante, carencia energética, pero también produce un incremento de la actividad mitocondrial y se traduce un aumento de la producción de estrés oxidativo. Si yo mido el estrés oxidativo de un paciente después de haber corrido una maratón, probablemente va a estar alto. Sin embargo, esa pequeña inducción de estrés oxidativo lo que hace es señalizar y aumentar la expresión celular de enzimas antioxidantes. Por lo tanto, una pequeña cantidad de daño me prepara probablemente para un daño mayor en el futuro. Ese es el concepto de hormesis. Una pequeña disrupción de la homeostasis me provoca o causa un aumento de medidas de contrarregulación que a la larga resultan protectoras. Así que una pequeña cantidad de estrés oxidativo es necesaria, digamos, para preparar la célula para enfrentar una situación de demanda aumentada. Sin embargo, cuando estoy con una situación crónica de demanda aumentada, eso produce daño celular, muerte celular y también envejecimiento a nivel de mitocondrao. ¿Perdón? ¿Puede repetirme la definición, por favor? Hormesis, el concepto de hormesis es que pequeñas desviaciones de la homeostasis pueden tener un efecto favorable al inducir medidas contrarregulatorias, ¿no es cierto?, que resultan protectivas a largo plazo. En otras palabras, ayuno, misma cosa, ayuno prolongado, ¿no es cierto? Ayuno prolongado producía, ¿no es cierto?, estos cambios en la expresión génica que modificaban el metabolismo, que parecían tener algunas ventajas en términos de sobrevivir. ¿Bien? Nuevamente un ejemplo hormético. Entonces muchos han visto en la mitocondria una causa o más bien un target al cual podríamos apuntar con respecto al envejecimiento. Porque sabemos que cuando la mitocondria está disfuncionante, secreta radicales libres. Ya estudiamos extensamente cómo una mitocondria dañada generaba una señal proapoptótica que llevaba a la muerte celular. Obviamente si la mitocondria no funciona, no se produce suficientemente ATP, misma cosa, si no hay energía suficiente, malamente una célula va a poder adaptarse a una situación de demanda aumentada. El DNA mitocondrial es un DNA procariótico, no tiene histonas que lo protejan, por lo tanto es muy sensible al estrés oxidativo, ¿ya? Y el DNA mitocondrial circulante es profundamente inflamatorio. Si una célula se revienta y suelta mitocondrial DNA en la sangre, eso induce inflamación de forma muy importante. Y obviamente muchas de las proteínas mitocondriales son sintetizadas en genes nucleares. Así que si yo tengo errores epigenéticos, ¿no es cierto?, y un transcriptoma anormal, sé que mis mitocondrias van a funcionar de forma anormal igual. Así que muchos han querido ver en la mitocondria la causa de todos nuestros pesares. Es el precio que pagamos por respirar oxígeno. Pagamos un precio por respirar oxígeno que es un estrés oxidativo constante. ¿Cómo podemos mejorar las mitocondrias? Eso es lo que van a discutir con el doctor Garrido en la última clase, a ver si nos convence de que esa es la solución para todos los males del ser humano. En las clases anteriores discutimos también la vinculación de metabolismo y sobrevida. Esta es una tabla bien conocida que relaciona la frecuencia cardíaca con la expectativa de vida. La frecuencia cardíaca es una medición muy rudimentaria, pero que hasta cierto punto traduce algo de la tasa metabólica. Fíjense al ratón. El ratón tiene una frecuencia cardíaca en reposo de cerca de 500 por minuto. ¿Ya? Su expectativa de vida, con suerte, 2 años. La ballena, frecuencia cardíaca en reposo, 20 por minuto. Expectativa de vida, 60 años, si no se cruza con un humano. Ahí obviamente se acorta muchísimo la expectativa de vida. ¿Ya? Así que en general, en el reino animal, existe cierta relación entre la tasa metabólica y la expectativa de vida. Mientras más alta la tasa metabólica, más corta tu expectativa de vida. A más baja tasa metabólica, más larga tu expectativa de vida.
Y estos son los experimentos que se hicieron en ratones, o sea, en gusanos, en C. elegans, usando rapamicina. La rapamicina, como también algunos que están haciendo la tarea, es un potente inhibidor de mTOR. mTOR es la quinasa, ¿no es cierto?, de la abundancia. Así que cuando yo bloqueo mTOR, yo bloqueo las rutas anabólicas, ¿no es cierto?, bloqueo la síntesis de proteínas y promuevo ¿qué respuesta celular cuando bloqueo mTOR? La autofagia. La palabra promuevo que las células degraden sus propios elementos para reciclarlos y utilizarlos, ¿no es cierto?, en nuevos elementos celulares. Cuando trataba a los gusanos C. elegans con rapamicina, veía que vivían mucho más. Estos son los gusanos de condición normal y estos son los gusanos tratados con rapamicina. En otras palabras, promoviendo la autofagia hacía que estos gusanos aumentaran su expectativa de vida. Tiene cierta lógica, porque si promuevo autofagia voy a remover elementos celulares disfuncionales, ¿no es cierto?, envejecidos, y puedo hasta cierto punto prevenir la apoptosis. ¿Cierto? Si me paso de tejo, si como mucha autofagia, se va a morir la célula, pero una cantidad justa de autofagia puede eliminar elementos disfuncionales de la célula, entre ellos mitocondrias disfuncionales. Y esto ha dado mucho pie a pensar hasta qué punto el metabolismo puede estar o puede representar la clave con respecto al proceso de envejecimiento humano. En ratones, por ejemplo, el ayuno prolongado reduce la liberación de un factor, ¿no es cierto?, de una hormona que es FGF21 desde el hígado. Y esto hace obviamente que el ratón al bajar de peso mejore su sensibilidad a la insulina, disminuye la cantidad de grasa en el hígado y aumenta la oxidación de grasa, hace que el nivel de IGF-1, esta hormona del crecimiento circulante, sea más bajo, y hace que la sobrevida se prolongue en forma significativa, 30 a 40% más que los compañeros de camada que no han tenido restricción de alimento. En otras palabras, el ayuno en ratones parece prolongar la expectativa de vida. ¿Significa eso que tenemos que todos hacer ayuno? Bueno, no estoy seguro, digamos. O sea, ¿para qué uno va a querer vivir 150 años si va a poder comer solamente 4 horas al día? No sé si sea el objetivo. Pero el concepto subyacente es que es cierto que probablemente no es la receta que todos tenemos que hacer ayuno de 18 horas para ir hasta los 200 años, pero indudablemente el exceso calórico sí está contribuyendo a acelerar algunos tipos de envejecimiento biológico. Y probablemente el kit del asunto está no tanto en la promoción activa del ayuno, sino en revisar hasta qué punto el exceso de ingesta calórica nos puede estar matando a cada uno y acelerando procesos de envejecimiento a largo plazo. El sistema inmune también cambia a medida que envejecemos. En general hay un aumento en el número de algunas células, ¿no es cierto?, inmunes, ¿no es cierto? Sin embargo, la actividad en general del sistema inmune, el timo se involuciona, hay hiperestimulación crónica del sistema inmune innato y adaptativo producto de la exposición crónica, ¿no es cierto?, a agentes externos, y esencialmente lo característico del sistema inmune envejecido es que tenemos una pérdida del repertorio del linfocitos T. ¿Qué significa eso? Ustedes recuerdan las clases de inmunología que los linfocitos T produjeron su reordenamiento genético, ¿no es cierto?, del receptor del linfocito T, preparándonos para lidiar con otra serie de antígenos, muchos de ellos contra los cuales nunca hemos visto. En otras palabras, tenemos antígenos, o sea, receptores preparados para lidiar contra antígenos que nunca hemos presentado. En la medida que envejecemos, la variabilidad de esos receptores disminuye. En otras palabras, perdemos repertorio del linfocito T. Esto se compensa con una expansión oligoclonal de aquellos clones que quedan, lo que hace que los viejitos estén menos preparados para enfrentar un nuevo agente en el sistema. Lo vimos todos durante la epidemia del COVID, ¿no es cierto? En la primera ola, ¿quién se moría de COVID? Los pacientes adultos mayores. ¿Por qué? Porque no podían montar una respuesta inmune efectiva
porque probablemente por su depresión clonal no tenían linfocitos específicamente dirigidos contra este antígeno que no se habían presentado nunca. Hay un aumento en las células de memoria, ¿sí? Las células de memoria tienen una vida media más larga, ¿ya? Y aumenta la expresión de receptores NK, lo que hace que las respuestas inflamatorias sean más violentas, pero menos específicas. Si es que no tiene un clon para detectar entre la misma, por ejemplo, una enfermedad, ¿qué se puede hacer? ¿En ese caso está condenado por ejemplo? Sí, no tan así, porque eventualmente no existe, cada enfermedad tiene un solo antígeno, ¿no es cierto? Dentro de un determinado antígeno, o sea, más bien, dentro de un determinado antígeno existen varios epítopos que eventualmente pueden mostrar una respuesta inmune. Si lo más probable es que tú tengas algún clon dirigido contra algún epítopo, algo similar al de la enfermedad, con la especificidad probablemente es el mismo. Si uno piensa en el VIH, por ejemplo, lo que hace el VIH es esencialmente, en su primera etapa, en la primera infección, es causar una depresión clonal. Lo que disminuye el paciente con VIH cuando hace la primera infección es la variedad de receptores T que tiene disponible. Su minería de receptores T se acorta. Y eso ya le genera, ¿no es cierto?, un hándicap con respecto a su respuesta inmune. Independiente un poco de la terapia antirretroviral, siempre va a tener un sistema inmune más envejecido porque perdieron variabilidad clonal. ¿Ya? En el paciente con, ¿no es cierto?, envejecimiento, además hay una pérdida de los efectores, en el sentido de que todos los efectores, macrófagos, mastocitos, neutrófilos, ¿no es cierto?, pierden eficiencia. Entonces, no solamente su respuesta inmune es menos compleja porque tienen menos clones, ¿no es cierto?, disponibles para lidiar contra un determinado antígeno, sino que también la eficiencia de los efectores disminuye. Esto lleva entonces a una susceptibilidad incrementada a las infecciones y por otro lado a una disminución de la vigilancia inmune, lo que explica características de la persona envejecida que tienen más enfermedades infecciosas y tienen, al tener menos vigilancia inmune, un mayor riesgo de cáncer, porque la vigilancia inmune es crítica, ¿no es cierto?, para hacerse cargo de las células que expresen alguna anomalía en su genoma estructural. También tenemos variaciones en los niveles hormonales y simplemente para mostrarles cómo hormonas polistrógeno, la testosterona disminuyen significativamente a medida que envejecemos y otras hormonas como el cortisol, la hormona del estrés y la insulina van aumentando progresivamente a medida que envejecemos. Y esto simplemente para recordarles que la hormona de crecimiento, GH, ¿no es cierto?, lo que hace esencialmente es aumentar los niveles de IGF-1. El IGF-1 señaliza por una ruta muy similar a la insulina, aumentando los niveles de mTOR, inhibiendo por lo tanto la autofagia, y eso obviamente promueve una acumulación de elementos y de matriz celular que normalmente debería haber sido procesado y degradado, ¿no es cierto? En el caso que estén inhibida la autofagia, se va a empezar a acumular en la célula, induciendo el mal funcionamiento celular. En ratoncitos, por ejemplo, que no tienen hormona de crecimiento, son obviamente más chiquititos que la cohorte normal, sin embargo viven más. Y ratones gigantes, que sobreexpresan hormona de crecimiento, son mucho más grandes que los ratones basales y viven menos. Entonces, como digo, hay mucha evidencia que sugiere que hay una vinculación inherente al proceso metabólico con respecto al envejecimiento y en particular a la autofagia con el envejecimiento. Esto lo vamos a pasar, pero esencialmente, obviamente, en el envejecimiento también hay una serie, se acumulan errores del DNA y en España, en los sistemas de regulación, normalmente de estos errores. Entonces, el concepto es que tenemos un imperativo biológico, ¿no es cierto? Nuestras células están hasta cierto punto condenadas a vivir un número de divisiones determinado por el largo de los kilómetros. Sin embargo, podemos regular ese largo en base probablemente a ciertos factores ambientales. No vamos a evitar llegar a un límite, pero podemos limitar la velocidad con que llegamos a ese límite.
Tenemos además un imperativo biológico sumado porque el estrés acumulado de exposición al ambiente hace que nuestro sistema inmune cambie, hace que nuestras hormonas cambien, ¿no es cierto? Pero en la medida que podemos regular eso, probablemente la llegada a la edad avanzada podría ser menos catastrófica, ¿ya? Finalmente, no es la idea pelear contra el proceso biológico de envejecimiento, pero sí contra algunas consecuencias adversas. Por ejemplo, la aparición de demencia, ¿ya? Nosotros vemos que a medida que envejecemos, ¿no es cierto?, la aparición de demencia va progresando. Ojo que en las cortes más antiguas, que probablemente tenían niveles de cocción mucho más altos, algunos factores, por ejemplo, riesgos biológicos, ¿ya?, el debut de las demencias era muy precoz, ¿ya? A los 50, 60 años debutaba el Alzheimer. En nuestras cortes, ¿no es cierto?, probablemente ha ido envejeciendo el debut del Alzheimer. ¿Por qué es importante el proceso de envejecimiento con respecto a las demencias? Probablemente a medida que envejecemos, la glía, ¿no es cierto?, que es este tejido que debería brindar soporte al tejido neuronal, eliminando, por ejemplo, acúmulos de proteínas anormales, encargándose del tejido oxidativo, evitando la neurotoxicidad, se torna una glía que es neurotóxica, que fomenta la oxidación, que promueve el depósito de proteínas anormales, ¿no es cierto?, que aumenta el tejido oxidativo, que no soporta, ¿no es cierto?, o no apoya en el crecimiento de agregados proteicos, y eso produce un aceleramiento del deterioro que se manifiesta con la famosa enfermedad de Alzheimer, ¿no es cierto?, como un ejemplo de enfermedad neurotípica asociada al envejecimiento. Misma cosa con respecto al VIH, lo conversamos, ¿cierto? El VIH produce una alteración del proceso de envejecimiento, en cierta forma acelera el envejecimiento, y pese a las terapias de alta efectividad, aún así los pacientes con VIH expresan, por ejemplo, un metiloma similar a una persona de unos 5 años más de edad cronológica, ¿ya? Lo que característicamente hace que el paciente con VIH en este momento fallezca no es solo la enfermedad oportunista, porque eso se ha controlado con la terapia de alta efectividad. Lo que hace que el paciente con VIH fallezca es, por ejemplo, la enfermedad cardiovascular. ¿Por qué? Porque tiene un sistema biológico más envejecido que el que le corresponde por cronología. Entonces, el tema finalmente es hasta qué punto nosotros podemos controlar la aparición de los efectos adversos del envejecimiento. Si consideramos que el envejecimiento es un imperativo biológico que no podemos evitar que ocurra, ¿hasta qué punto podemos evitar algunos de los efectos adversos, como la enfermedad cardiovascular o la demencia? Y uno podría pensar, bueno, si aquí el eje del problema es la inflamación que está ocurriendo como producto, por ejemplo, de la acumulación de radicales libres o de elementos celulares disfuncionantes, ¿existe algún ejemplo en la cual la biología se haya encargado de que un animal envejezca sin inflamación? Y la respuesta es que sí. Normalmente pensemos en cualquiera de nosotros, digamos, a medida que envejecemos y que nuestro DNA tiene, ¿no es cierto?, o adquiere, ¿no es cierto?, daño crónico, estas células entran en senescencia, y las células en senescencia son capaces de liberar un secretoma inflamatorio. En otras palabras, le avisan a otras células que ellas están en senescencia, y este secretoma es, como dice su nombre, proinflamatorio. Tiene un sentido evolutivo. Obviamente, si una célula está entrando en un proceso de muerte, atrae al sistema inmune para que se haga cargo de esa célula y la elimine. Sin embargo, tiene un sentido, a la larga, esto va amplificando, ¿cierto?, y produce un estado de inflamación crónica que aumenta el riesgo de enfermedad asociada al envejecimiento y promueve el desarrollo de neoplasias. Por el contrario, el topo de tierra, ¿no es cierto?, Spalax, tiene mecanismos de reparación del DNA muy robustos que hace que a medida que envejezca, sus células secreten un secretoma no inflamatorio. Por lo tanto, no tiene esta inflammaging, en otras palabras, se produce envejecimiento, pero no hay inflamación asociada. Y en este animalito no hay cáncer, no hay tumores asociados al envejecimiento.
Cualquiera de ustedes que tengan perritos, saben que los perritos, ¿no es cierto?, a medida que envejecen, muchos de ellos fallecen por tumores, por cáncer. ¿Ya? Y eso es porque la inflamación crónica genera un ambiente proclive para el desarrollo del tumor. El topo tiene la ventaja, ¿no es cierto?, que al generar un secretoma no inflamatorio, tiene un ambiente que no es proclive al desarrollo de tumores y envejece, obviamente, y fallece como cualquier animal, pero no producto del cáncer. Entonces, esas son pistas que nos dicen que probablemente en la medida que nosotros seamos capaces de modular la inflamación, podríamos reducir la carga de enfermedades asociadas al envejecimiento. No deshacerse el envejecimiento como un proceso biológico, sí desarrollar o disminuir la carga de enfermedades que se asocian a él. Y esto es crítico para el proceso de envejecimiento fisiológico, porque normalmente, si tenemos un envejecimiento ideal, ¿no es cierto?, tenemos un paciente que va lentamente disminuyendo su capacidad de autonomía, pero que solamente hacia el final disminuye significativamente la capacidad de autonomía y de adaptabilidad que lo lleva finalmente al proceso de fallecer. Sin embargo, todos nosotros hemos visto personas que incluso precozmente se empiezan a deteriorar rápidamente y pierden autonomía rápidamente, y mucho tiempo en la vida, es cierto, de sus últimas décadas, están en estado de dependencia que las hace, ¿no es cierto?, requerir de apoyo para incluso las actividades básicas de la vida diaria. Entonces, más que tratar de vivir por siempre, la pregunta es, ¿hay alguna intervención que nosotros podemos hacer acá que determine que nosotros sigamos la curva roja, que nos mantenga autovalentes y sanos la mayor parte del tiempo y solamente necesitando apoyo al final de la vida, versus la curva azul, en la cual nos deterioramos rápidamente y necesitamos apoyo durante muchas décadas antes de fallecer? Y probablemente a nivel societario esto va a ser crítico, porque la gran crisis que viene en los próximos 20 o 30 años es la crisis del cuidado. Tenemos gente que está viviendo más, pero está viviendo más en malas condiciones, ¿no es cierto? Van a requerir de cuidadores. ¿Y quién va a prestar ese cuidado? Bueno, nosotros, probablemente. Pero ¿lo vamos a prestar bien o voluntariamente, digamos? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacernos cargo como sociedad, ¿no es cierto?, de la necesidad de cuidar a estas personas frágiles? Fragilidad es un síndrome caracterizado por la presencia de debilidad, disminución de la enfermedad, de la actividad, y baja tolerancia al estrés, ya sea psicológico o fisiológico. Expresa el resultado de daños acumulativos y déficit funcional acumulativos, como por ejemplo, disminución de reserva fisiológica, pérdida de masa muscular, pérdida de la capacidad de actividad física, disminución cognitiva, etc. La presencia de más comorbilidades, la presencia de más inflamación se asocia a un mayor grado de fragilidad. Por lo tanto, probablemente nuestro enemigo no es el envejecimiento, lo que tenemos que pelear es contra la fragilidad. Un elemento crítico de la fragilidad es la sarcopenia, la pérdida de masa muscular. Si una persona de edad tiene poco músculo, esa persona de edad va a tener peor actividad física, peor autovalencia y un paciente que muere más. Por lo tanto, la duda es cómo interferir, ¿no es cierto? Cómo detener la aparición de fragilidad. ¿En qué momento podemos detener la aparición de fragilidad? Y eso es porque el envejecimiento y la mortalidad es muy diferente en un paciente que está fit a un paciente frágil. Y eso es algo que ustedes todos han visto, digamos. Ustedes todos han visto al viejito cachencho, ¿no es cierto? Y uno dice, este viejito está mal, no se mueve, no tiene actividad física, no tiene actividad social, versus el paciente de 80 años que está bien mentalmente, que está activo físicamente, que tiene una buena vida, un buen núcleo social. Probablemente eso es el esfuerzo que tenemos que hacer como sociedad, ¿no es cierto? Fomentar un envejecimiento más fisiológico, menos inflamado, ¿no es cierto?, más activo, en contra del envejecimiento patológico, que va a llevar a más dependencia y más carga a nivel societario. Podemos finalmente tratar el envejecimiento. Existen muchas hipótesis para tratar el envejecimiento.
¿ya? Por ejemplo, durante mucho tiempo estuvieron de moda los radicales, o sea, los antioxidantes, ¿cierto? Y más de uno de ustedes toma antioxidantes, vitamina C, vitamina E, cosas así, para bajar el envejecimiento. Lamentablemente hay poca evidencia de esto. Lo que más parece tener evidencia en este momento el ayuno, ¿ya? O ayuno en cápsulas, por ejemplo, metformina. Metformina, ¿no es cierto?, lo que hace es activar AMPK. AMPK antagoniza con el efecto de mTOR, ¿no es cierto?, y produce una activación de las rutas autofágicas. Resveratrol también induce las rutas autofágicas, ¿ya? Nicotinamida NAD también tiene al parecer cierto efecto anti-envejecimiento, mejorando la función mitocondrial. Si a alguien le interesa el tema, como les digo, hay un libro bien interesante de David Sinclair que se llama Lifespan, ¿ya? Él plantea cuáles son sus conclusiones con respecto a cuáles serían las herramientas que uno podría usar para vivir más tiempo, ¿ya? Pero esto es materia todavía de estudio. Lo único que sabemos es que echarse vitamina C en la cara sí mejora la síntesis de colágeno. Pero lo único que está demostrado, sí, mejora la síntesis de colágeno. Así que ese se puede usar, ¿ya?